Hoy en el estudio despierta Balbina Flores, representante en México de la organización internacional Reporteros Sin Fronteras, dedicado justamente al cuidado de los periodistas y a denunciar en todo el mundo las agresiones de las que es víctima el gremio. Muchísimas gracias, Balbina, por estar aquí. Gracias, Carlos. Buenos días. ¿Qué detectas? Es decir, ¿por qué está pasando todo esto? Hacíamos un recuento y es brutal, nada más marzo, ¿no? Y está terminando el mes, todavía no acaba. ¿Qué detectas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto en México? Bueno, lo que estamos observando desde hace varios meses es el repunte de la violencia en diferentes estados de la República. ¿La violencia general o violencia contra periodistas? La violencia en general, pero de particular en contra de la prensa. Es decir, el hecho de tener hasta este momento 3 periodistas asesinados solo en el mes de marzo nos recuerda solo el año 2012, cuando en un mes fueron asesinados 6 periodistas, todos ellos en Veracruz. Entonces, esto solo nos está indicando que hay un repunte de la violencia, particularmente hacia los periodistas. Los periodistas, digamos, son como el punto más sensible cuando hay una situación de violencia. ¿El gobierno no hace nada frente a esto? ¿Los gobiernos, el federal, el estatal, los municipales? Bueno, lo que nosotros estamos observando en cuanto a las acciones de los gobiernos, del gobierno federal y locales, es que no hay una coordinación suficiente y no hay una política contundente para la protección de las y los periodistas. Han puesto en marcha mecanismos de protección, hay varias herramientas, digamos, que tienen acceso a los periodistas, pero pues son absolutamente ineficientes frente a estos ataques, ¿no? Sí, lo que estamos observando hasta este momento es precisamente los 2 ataques a los periodistas ayer, el de Armando y el día anterior a Julio Veracruz y Baja California Sur. Exactamente. Estos 2 casos nos están indicando, porque además Julio Omar tenía medidas de protección de periodistas. Hay una defensora de derechos humanos en Sinaloa que fue atacada hace una semana y también su escolta fue asesinado. Hay 2 escoltas del mecanismo de protección que han sido asesinados en México, y esto nos está indicando una debilidad del mecanismo de protección de la Secretaría de ¿Hay algún común denominador en estos ataques? ¿Crimen organizado, narcotráfico, algo que sea común? O sea, ¿quién está detrás, pues, no, digamos? Sí. Bueno, desde luego que lo que estamos observando es que quienes están detrás, por lo menos de estos 3 asesinatos que han ocurrido en el mes de marzo, es el crimen organizado, indudablemente, pero también es la impunidad. Digamos, el fondo de todo esto es la impunidad en torno a los más de 123 periodistas que mencionabas, han sido asesinados en más de 16 años. Y ahí según esto una fiscalía para la protección de los periodistas, y recibe dinero y hay un funcionario ahí, ¿sirve para algo? Bueno, los hechos nos indican que no está sirviendo para mucho, ¿no? Yo lo que creo es que es una fiscalía que tiene que ser fortalecida, que tiene que haber indicaciones contundentes del Ejecutivo Federal y de la Procuraduría General de la República acerca de las investigaciones que está realizando esta fiscalía. Lo que hemos visto en el caso de la fiscalía es que en los últimos años, con el actual titular, lo que han hecho es deshacerse de las investigaciones, y después de 3, 5, 6 años, las investigaciones que tiene esta fiscalía se han regresado a las fiscalías locales. En el caso particular de Chihuahua está ocurriendo eso, más de 5 casos. ¿Cómo se llama el fiscal? Ricardo Nájera. ¿Y es una cuestión de burocracia o es una cuestión de falta de voluntad política? Creo que son las 2 cosas, pero es más el tema de la voluntad política. Si el Procurador General de la República tuviese una instrucción hacia el fiscal en el sentido de que se tiene que hacer investigaciones a fondo. Lo que la Fiscalía está haciendo ahora, y lo estamos viendo diariamente cuando vemos el ataque a un periodista, es abrir carpetas de investigación, pero la Fiscalía no necesita solo abrir carpetas de investigación, necesita investigar, necesita ir a fondo. O sea, chamba, ¿no? Lo que está pasando ahora es que los asesinatos de periodistas están ocurriendo precisamente porque estos 123 periodistas siguen en la impunidad. Muchísimas gracias por venir, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.